Cuando se habla de trazabilidad meteorológica, estamos pensando que el resultado de una medición se genera a través de comparaciones directas con patrones apropiados. Pero lo que se tiene que generar en el universo científico es una cadena interrumpida de comparaciones reales de esos mismos patrones. Eso es lo que nosotros llamamos trazabilidad meteorológica y es un concepto incorporado en el vocabulario internacional de términos de metrología. Para pensar de mejor manera qué es esto de la trazabilidad meteorológica, vamos a pensar el triángulo de la trazabilidad, comenzando por el último eslabón, es decir, aquel que tiene menos trazabilidad meteorológica, como es los laboratorios de industria, los usuarios, el colegio. Si ustedes en el cole tienen que ir a la sala de balanzas a hacer algún tipo de medición de algo, ¿cómo te aseguran ustedes que esa balanza mide correctamente? Una de las cosas que puede hacer el colegio es llamar a un laboratorio secundario que venga con sus propias balanzas, las pese en las balanzas del colegio y cualquier diferencia que tenga entre lo que arroja la balanza y las masas que tiene el laboratorio secundario, entonces con eso el laboratorio deberá calibrar, es decir, arreglar, por decirlo de alguna manera, ya vamos a ver el concepto de calibrar, de estas balanzas. Ahora, ¿cómo nos aseguramos que ese laboratorio secundario que llevó sus propias pesas al colegio, esos patrones que utiliza, tengan la masa correcta? Estos laboratorios lo que pueden hacer es llevar sus pesas al Instituto Nacional de Metrología, en este caso el Instituto Nacional de Tecnología Industrial en Argentina, donde el Instituto Nacional de Metrología les da un valor de masa a esas pesas. Para ello, el Instituto Nacional utiliza a su vez otras pesas de mayor trazabilidad meteorológica. Nuevamente, el problema es cómo nos aseguramos que el Instituto de Metrología tiene unas pesas cuyos valores son correctos. Bueno, debemos entonces ir un paso más en la trazabilidad meteorológica. Irá, por ejemplo, los grupos regionales, que son grupos donde están conformados por distintos institutos nacionales de meteorología de diferentes países. En América, tanto del sur, centro y del norte, tenemos lo que se llama el Sistema Interamericano de Metrología, que engloba a todos los institutos y se hacen lo que se llaman intercomparaciones, es decir, un instituto mide una cosa de otro, una pesa de otro o cualquier patrón que tenga un instituto, y así entre ellos se van pesando, midiendo los patrones, y de esa manera se genera un montón de datos para tener mayor trazabilidad meteorológica. Otra de las cosas que hace el Instituto Nacional de Metrología en el caso de las pesas es enviarlas al Bureau Internacional de Pesas y Medidas, donde con mayor tecnología, con mayor capacidad y comparando con pesas de mayor trazabilidad meteorológica, se le da el valor de masa a estas pesas. Al mismo tiempo, ¿cómo hace el Bureau Internacional de Pesos y Medidas para generar verdaderamente que sus patrones de medición sean mejores que los del Instituto Nacional de Metrología? Y bueno, va a tener que compararlo contra lo que es el Sistema Internacional de Unidades que hablamos previamente, que directamente utiliza unidades fijas, constantes de la naturaleza, y esas unidades de la naturaleza son medidas por un montón de institutos y de entidades científicas a lo largo del mundo, obteniéndose una gran cantidad de datos y diciendo entonces que bueno, esos datos son los verdaderos y es la pirámide de la trazabilidad meteorológica. Como ver, para medir una balancita del colegio, se ha llegado que esa balanza fuera analizada por el laboratorio secundario con otras balanzas que fueron analizadas por el Instituto Nacional de Metrología, que fueron analizadas por el Bureau Internacional de Pesas y Medidas, que fueron analizadas a través de un sistema de intercomparación mundial. Eso es lo que nosotros llamamos una cadena interrumpida de comparación, que es la trazabilidad meteorológica. Cuando hablamos de trazabilidad meteorológica en química, tenemos que pensar que existen guías que definen un montón de parámetros para generar esa trazabilidad meteorológica en la química, y son las guías EURACHEM.
Pero también existen guías ISO que empiezan a definir diferentes conceptos. Dos conceptos que ya hemos hablado un poquito son lo que es un calibrador y qué es la calibración. Un calibrador es un material de referencia, un patrón en principio, ahora vamos a ver todas las diferencias, cuyo valor es usado como una variable independiente en función de la calibración. En este caso, ¿cuál es el calibrador para el colegio? Y bueno, van a ser las pesas del laboratorio secundario. ¿Qué es la calibración? Bueno, es el conjunto de operaciones que se establecen para definir una relación que existe entre una magnitud que indica el instrumento y un valor que representa el material de referencia. Para que ustedes lo entiendan un poquito mejor, vamos a salir de este ejemplo de peso y vamos a ir a un ejemplo que es un poco más amigable para ustedes, ya que es químico, que es, por ejemplo, si yo quiero medir el contenido de cloro que existe en una botellita de agua o en el agua de la canilla que sale en mi casa. ¿Qué puedo hacer yo, por ejemplo? Es bueno, yo puedo agarrar una botella de agua patrón con la cantidad de cloro ya definida, agregarle los reactivos necesarios y esos reactivos van a generar, por ejemplo, una coloración. Y esa coloración, la intensidad, la voy a medir a partir de un espectrofotómetro. Entonces, el espectrofotómetro me va a medir la intensidad de color de esa reacción y yo voy a saber esa intensidad de color a cuánto cloro corresponde. Después, cuando yo tome mi muestra de agua, le agregue la misma cantidad de reactivos y obtenga una cantidad de color parecida, semejante, entonces voy a poder comparar, ya que conozco esa intensidad de color, a cuánta cantidad de cloro corresponde. Todos esos sistemas es lo que nosotros llamamos como calibración, ver cuánto corresponde de lo que nos da nuestro instrumento, en este caso la intensidad de color, contra el parámetro que es en este caso la cantidad de cloro. Hay calibraciones mucho más complejas y a medida que veamos más del tema que nos quedó varado en el colegio, que es conductividad, luego potenciometría, luego absorción atómica, vamos a ver cada vez mejor este concepto de calibración y van a ir tomando cada vez de mejor manera. De igual manera, ya estamos incursionando en conceptos tales como patrón y material de referencia y vamos a subdividirlos. Vamos a empezar en patrón primario, patrón secundario, material de referencia y material de referencia certificado. Un patrón primario es un patrón que se reconoce por tener cualidades metrológicas altas, se acepta sin ningún tipo de referencia a otros patrones porque no existe. En algún momento, en algún punto tenemos que partir. Por lo tanto, y si recuerdan un poquito la charla, las diapositivas sobre el Sistema Internacional de Unidades, si estamos hablando de el peso, antiguamente el patrón primario para el peso era ese cilindro de platino e iridio y en este momento ese patrón primario pasó a ser considerado una constante del universo. Un patrón secundario es un patrón que se establece por comparación directa con un patrón primario de la misma magnitud. Es decir, puedo obtener a partir de ese patrón primario un patrón secundario y le doy el valor a ese patrón secundario. Y así se empiezan a generar diferentes patrones hasta que llegamos a la pesita que estamos utilizando en el laboratorio para ver que nuestra balanza funcione correctamente. Luego, en otra categoría de patrones existen lo que llamamos materiales de referencia o materiales de referencia certificados que son muy parecidos. ¿Cuál es la diferencia entre material y patrón? Bueno, material, en principio, tiene algún tipo de matriz. No es ya solamente un patrón, sino que es un material. Es un patrón, pero en un material. Y se lo llama material de referencia porque ese material o esa sustancia que tiene un montón de propiedades diferentes, y esas propiedades son homogéneas, están bien definidas, no deben cambiar mucho con el tiempo, y cómo cambian tiene que estar muy bien estudiado. Hay algunas de esas propiedades que están muy bien definidas y sirven
para calibrar un instrumento de medición. Por ejemplo, si ustedes tienen una leche patrón cuyo contenido de materia grasa esté bien establecido, va a ser un material de referencia de una leche para analizar la materia grasa. Y pueden utilizar ese material de referencia para analizar la materia grasa en otras leches que pueda haber en la industria. Sin embargo, cuando hablamos de material de referencia certificado, es un material de referencia, pero que estas propiedades que tienen un valor de referencia, en principio ese valor de referencia se genera porque están medidas muy bien en ciertas instituciones, con ciertos parámetros estadísticos, en cierto tipo de instrumentos, es decir, tiene una valoración muy buena ese material. En este caso, se le agrega un concepto más que el certificado, es decir, quien lo genera ya además del valor de la referencia, lo certifica. Tiene aún mayor trazabilidad metrológica, es generado en instituciones de mayor renombre, con mayor tecnología, con mayor capacidad, con mayor estudio estadístico. Es decir, son mejores que los materiales de referencia. Los materiales de referencia en matriz, es decir, materiales de referencia, les dejo dos dibujos. Son de la izquierda los materiales de referencia del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos. Es uno de los institutos de metrología más importantes del mundo, llamado NIST. Y el de la derecha es un dibujo del material de referencia generado en el Instituto Nacional de Tecnología de nuestro país, en el INTI. Si bien existen diferentes clases de materiales de control para los diferentes tipos de laboratorio y diferentes composiciones en la matriz, todos ellos se llaman material de referencia en matriz. La principal característica que deben tener, como ya les dijimos, es que estos resultados obtenidos tienen un control muy grande y son muy fiables para ser utilizados en laboratorios de rutina, en los laboratorios secundarios o en los laboratorios primarios, es decir, los laboratorios de colegios. Los colegios obviamente no van a utilizarlo porque son muy caros, pero sí van a utilizarlo cuando empiecen a trabajar. ¿Cuáles son los requisitos que tiene un material de referencia? Tienen que ser homogéneos, es decir, ustedes si abren un material de referencia, esa leche que dijimos que está el valor de la materia grasa tiene un valor de referencia, no puede ser que la leche en diferentes lugares tenga diferente cantidad de grasa. Por lo tanto, eso significa homogéneo. Tiene que ser estable, es decir, no puede cambiar el contenido de grasa con el tiempo. El valor del contenido de grasa tiene que ser exacto, trazable y con mucha precisión. ¿Cómo se define esto? Tiene que estar medido bien muchas veces. El análisis estadístico tiene que dar que todas esas mediciones dan valores muy parecidos y además debe haber una trazabilidad metrológica hacia sistemas de mejor jerarquía metrológica. Como uno de los últimos puntos, o si no el último, es un aspecto muy parecido de trazabilidad metrológica de nuestro triángulo. Pero lo vamos a empezar desde arriba ahora. Se definen las unidades del sistema internacional, se generan entonces los métodos de referencia primario generados en el Bureau Internacional de Pesas y Medidas, pero realizado en instituciones científicas de todo el mundo. A través de esto se generan los materiales primarios, a través de esto se miden luego materiales de referencia secundarios y con esto se generan los valores de los calibradores secundarios que son generados por grandes fabricantes para generar lo que se llaman calibradores de trabajo. Es decir, piensen en esa botellita de cloro que tenía la cantidad de cloro establecida, alguien la fabricó. Bueno, es ese fabricante del que estamos trabajando que genera un calibrador de trabajo para poder ser utilizado en los métodos de rutina e incluso muchas veces cuando estamos en espacios un poco con menos insumos, con menos instrumentos. Imaginen que ustedes quieren medir el contenido de agua que puede haber en el medio de una aldea en el norte o en alguna zona del Chaco donde
no podemos llevar un laboratorio a análisis porque son zonas muy pobres, porque son zonas muy alejadas, que están incluso zonas del conurbano bonaerense donde hay muchos problemas, como por ejemplo si de cloro en agua o de otros contaminantes más serios. Entonces se generan kits, es decir, instrumentos donde rápidamente, fácilmente nosotros podemos ver el contenido de cloro o un contaminante más serio que puede haber en esa agua. Son los llamados muchas veces métodos de rutina, aunque esos métodos de rutina a veces son directamente utilizados como los calibradores de trabajo y no los calibradores de kit, pero eso depende del laboratorio. ¿Qué es lo importante? La parte de la derecha de este gráfico. Ustedes miren lo que llamamos incertidumbre. La incertidumbre es un concepto muy asociado a un error, pero el error no es algo malo. Nosotros cuando vamos a medir algo, si ustedes miden la mesa, el tamaño de la mesa en la que están en este momento, lo miden 20 veces y puede ser que de 20 veces 20 les dé diferente, con cierta diferencia. Bueno, es que cada vez que uno mide, tiene ciertos errores que se llaman aleatorios, errores sistemáticos, ya lo vamos a ver más adelante, que generan errores que no se pueden terminar de eliminar, solamente se pueden achicar. Lo que hace la trazabilidad metrológica es que aquellos laboratorios o aquellos patrones que están en la pirámide de la trazabilidad metrológica tienen una incertidumbre muy pequeña, y los laboratorios de rutina o nuestras mediciones cotidianas tengan una incertidumbre un poquito más grande. Por último, los laboratorios de rutina deben usar métodos validados, ya vamos a charlar qué es validar un método, pero sí quiero comentarles que los laboratorios no siempre utilizan métodos validados y eso es un problema, tanto en Argentina como en el resto del mundo, esto es una cosa bastante internacional, pero existen normas que deben seguir los laboratorios y esas normas son las que vamos a ir viendo de a poquito como para que ustedes entiendan cómo es que debería funcionar en la manera ideal un laboratorio de análisis químicos.